capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Padre, amado Señor, venimos una vez más ante tu palabra porque necesitamos de ti. Necesitamos tu consuelo en medio de nuestras tribulaciones. Necesitamos tu consuelo en medio de nuestras aflicciones. Necesitamos que tú nos fortalezcas a través de tu palabra, Señor. Y en esta mañana hemos venido a este lugar para rendirte adoración, pero también para que utilices tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Por eso ruego que me ayudes a mí a ser claro, fiel a tu palabra y a que cada uno de mis hermanos puedan estar atentos a la voz de tu palabra, Señor. Este tiempo lo encomendamos en Cristo Jesús en tus manos. Amén y amén. Si usted se quiere sentar, mi hermano, lo puede hacer. El tema que vamos a ver hoy es cómo Dios es nuestro consuelo en medio de las tribulaciones. Muchos de nosotros podríamos comenzar a hablar o pararnos aquí a hablar de las distintas aflicciones y tribulaciones que nos tocan atravesar a lo largo de nuestras vidas. Muchas, sean económicas, sean en relaciones personales, sean en nuestra salud, sean porque han partido algunos o varios de nuestros seres más queridos. Y estaríamos aquí quizás todo el día hablando acerca de cada una de esas aflicciones que nos tocan, que nos han tocado pasar. Algo que quizás en esta carta el apóstol Pablo podría haber comenzado a decir y hablar. Un hombre que ha sufrido mucho a causa de ser un predicador y un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero él comienza en esta carta no enfocándose en sus sufrimientos, en sus penas y en su dolor, algo que luego lo hace en la carta más adelante. Pero él comienza con lo más importante. Él comienza con lo esencial. Comienza hablando de quién es el que está con nosotros en medio de esas tribulaciones. ¿Quién es el único que nos puede dar consuelo a nuestras almas abatidas? Él nos va a hablar de nuestro Dios de toda consolación. ¿Cómo es que Él nos consuela? ¿Y cuál es el propósito de su consolación? Y lo que vamos a responder a lo largo del mensaje van a ser básicamente dos preguntas. La primera va a ser, ¿quién es el que nos consuela? Y en segundo lugar vamos a ver cómo es su consolación. Y comienza allí nuestro versículo diciéndonos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo, luego de haber pasado por muchas aflicciones, mucho dolor y mucho sufrimiento, dice aquí: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En medio de la dificultad para cualquiera de nosotros, para mí también, sería difícil poder decir: bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, luego de mirar hacia atrás y ver los momentos difíciles, los momentos de dolor que hemos atravesado, hoy podemos decir: bendito sea el Señor que nos ha consolado? Gloria a Dios que ha estado con nosotros en cada uno de nuestros padecimientos. Ahora Pablo está mirando hacia atrás y ve todo lo que él ha pasado, todas sus aflicciones y sufrimientos, pero no nos va a hablar acerca de ellas. Nos va a hablar del Dios que estuvo con él en medio de sus momentos más difíciles en su vida. Porque eso es lo más importante aquí. Lo más importante que debemos recordar en nuestras dificultades es quién es el que está con nosotros.
¿Quién es el que nos puede dar consuelo a nuestras almas? ¿Y cuál es el propósito de Dios en medio de nuestras situaciones? ¿Quién es el que nos consuela? En la semana estuve viendo un video de una persona que era paracaidista. Y estas personas las entrevistaban y una de ellas decía que para hacer paracaidismo tienen que estar preparadas las personas. Tienen que estar preparadas físicamente, tienen que estar preparadas emocionalmente y tienen que estar preparadas mentalmente. Antes de dar ese salto allí de tanta altura, creo que yo no lo haría, tienen que estar preparados, decía. Tienen que estar preparados físicamente, tienen que estar haciendo ejercicios y ser una persona que se ejercita para saltar de allí. Tiene que ser una persona que esté emocionalmente feliz, porque imagínate saltar de tremenda altura deprimido, con tristeza. Creo que no lo vas a disfrutar para nada, decía. Y tiene que estar preparado mentalmente, dice. Tiene que pensar. ¿Y qué cree usted que tiene que pensar esa persona? Tiene que pensar ahí diciendo antes de saltar, yo soy fuerte. Yo tengo alas y voy a poder volar. Yo tengo resortes en mis piernas. Entonces cuando me tire allí y caiga al suelo, voy a rebotar y no va a pasar nada. No es eso lo que estas personas tienen que pensar. Tienen que pensar en el paracaídas que tienen puesto. Porque por más que piensen que tengan alas, cuando se tiren de allá, les aseguro que no van a poder volar. No van a poder volar, por más que lo piensen. Tienen que pensar en que el paracaídas que tienen puesto, desde el momento que ellos se tiran, van a tirar esa cuerda y se va a abrir y van a poder caer en un lugar de manera segura. Y si no abre ese, tienen que tener la certeza de que el otro paracaídas que está de emergencia, al tirarlo también va a abrir. Eso es lo que ellos tienen que saber, porque el paracaídas es la protección. Ellos decían que el paracaidista sabe si el paracaídas va a abrir antes de tirarse. Y por eso dice, yo salto y me tiro porque sé que el paracaídas va a abrir. Ahora, mis hermanos, si estas personas pueden confiar en un paracaídas, en un elemento creado por los hombres, sus vidas, ¿cuánto más nosotros podemos confiar nuestras vidas en nuestras pruebas y en nuestras dificultades en el Dios que tenemos, conociendo quién es nuestro Dios y sabiendo cómo es Él? ¿Cuánto más nosotros podemos atravesar las pruebas y las tribulaciones no confiando en nosotros, sino confiando en quién es nuestro Dios? Y Pablo va a describir quién es ese Dios ahora. Hace una descripción maravillosa de quién es el Dios en el cual nosotros hemos de confiar y nos consuela. Y comienza diciendo, bendito sea Dios. Dios es Dios, está diciendo Pablo. Nosotros muchas veces nos olvidamos que Él es Dios, porque pensamos que en nuestros momentos más difíciles, de dolor, Dios no sabe lo que a nosotros nos está pasando. Nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Nos olvidamos de que Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que a nosotros nos está pasando antes de que a nosotros nos pase. Él sabe aún lo que va a pasarnos luego de que pasemos por esa prueba y por ese dolor. Él sabe todas las cosas. Él es soberano. Y no hay nada que ocurra en nuestras vidas que pueda escapar del control soberano de nuestro Dios. Porque Él es Dios. Y además de ser Dios, dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre que envió a su Hijo para salvar a pecadores, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios envió a su Hijo por amor, para salvarnos, para darnos perdón, para darnos salvación. Él fue el Padre que envió a su Hijo por amor. Y ese mismo amor que tuvo ese Padre por nosotros para salvarnos, ese mismo amor, mis hermanos, ese es el mismo amor que sigue hoy vigente y sigue hoy obrando en cada una de nuestras vidas.
Dios no nos ha dejado de amar. No nos ha dejado de amar. Y cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en medio del dolor y empezamos a dudar del amor de Dios, debemos recordar esta verdad, que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y además añade que también es Padre de misericordias. Cuando Pablo se dirige a Dios como Padre de misericordias, tenga presente esto. No dice Padre de misericordia, Padre de misericordias. Está hablando de que Él es el origen de todas las misericordias, de que Él es la fuente de toda misericordia. Cada acto que podemos disfrutar de la misericordia de Dios provienen de Él, porque Él es la fuente de toda misericordia. Es más, Efesios capítulo 2, versículo 4, lo describe a Dios como Dios rico en misericordia. Rico en misericordia. Y además es el Dios de toda consolación, dice Pablo. A veces podemos pensar en la consolación como una especie de distracción de los problemas que nosotros podemos tener. Como que el consolar no es, bueno, está bien, te distraigo de tu situación para que pases el momento y listo. Es como si fuese un premio consuelo. Y cuando llegamos a pensar en que, en que Dios nos consuela, podamos llegar a pensar en que de alguna manera Dios nos está distrayendo de las circunstancias que estamos pasando. Así como cuando nuestros niños se lastiman y se empiezan a llorar, le damos un chupetín para que se olvide de eso y listo, ya está. Y pensamos quizás muchas veces de esa manera, pero el consuelo, mi hermano, no es un acto de debilidad. El consuelo no es un acto de tener lástima por nosotros. El consuelo en este contexto se está refiriendo con fortalecernos, con darnos fortaleza. Tiene que ver con que Dios nos fortalece. No para distraernos de nuestras situaciones difíciles, no para distraernos de nuestras circunstancias, sino para que podamos superar y para que podamos soportar los momentos difíciles de nuestras vidas. En medio de la aflicción, en medio del dolor, nosotros contamos con este Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha demostrado su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, que demuestra su compasión por quien Él es, un Dios misericordioso, que está a nuestro lado, que nos acompaña y que nos fortalece. Entonces debemos recordar esta verdad, que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue amándonos como nos amó de aquella vez que envió a su Hijo para salvarnos, que Dios sigue teniendo compasión por nosotros y que Dios está a nuestro lado, aunque nosotros no lo podamos ver muchas veces. Él está con nosotros. Y además agrega Pablo en el versículo 4, este Dios es el que nos consuela. Es el Dios que nos consuela. Es un Dios que interviene en nuestras tribulaciones. Es un Dios que no es que nos va a dar una mano. Él mismo interviene en nuestras circunstancias para consolarnos, para darnos fortaleza en nuestra vida diaria. Él es un Dios de amor. ¿Y cómo es que nosotros podemos ver esa consolación? ¿Cómo es esa consolación del Señor? Esa consolación del Señor es perfecta. Es una consolación perfecta. Por eso dice el versículo que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. No es que nos consuela una sola vez y listo, ya está. Mirá que te consuelo acá, pero después no. El Señor dice que nos consuela en todas y cada una de nuestras tribulaciones. En todas, en cualquier tipo de tribulación, sea pequeña, sea mediana, o sea grande, o sea muy dolorosa, Dios nos va a consolar de manera perfecta, de manera perfecta. No es alguien indolente, como muchas veces solemos ser nosotros, fríos en situaciones de dolor. Él no es así. Él no es de esa manera. Él es un consolador perfecto. Perfecto. Y nos consuela de varias maneras.
Lo hace por medio de su palabra. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 50, este es mi consuelo en mi aflicción. ¿Cuál es? Que tu palabra me ha vivificado. La palabra de Dios nos da consuelo. Dios nos da consuelo por medio de su palabra. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos ha pasado en medio de momentos difíciles, de dolor, que la palabra de Dios viene a nuestras mentes y el mismo Espíritu Santo nos trae a nuestras mentes versículos y promesas de que Él es nuestro Dios, de que Él es un Dios amoroso, de que Él es un Dios que está a nuestro lado, de que Él es un Dios que se compadece de nuestras necesidades? Y el Señor nos fortalece por medio de su palabra. Pero también el Señor nos fortalece por medio de los hermanos. Sí, por medio de los hermanos. Pablo en esta misma carta, en el capítulo 7, versículo 6, narra y cuenta que él también fue consolado. Y fue consolado por su amigo y hermano Tito. Y ahí dice que Dios le consoló, aquel Dios que consuela a los deprimidos, dice Pablo. Nos consoló con la llegada de Tito. Trajo consuelo a mi vida. Y no solo con su llegada, dice él, sino también con la consolación y con la fortaleza que ustedes le dieron a él. Yo también fui consolado. Dios nos consuela por medio de los hermanos. Somos un medio de gracia que Dios utiliza para fortalecernos unos a otros. En la semana estaba hablando con uno de nuestros hermanos que estaba pasando un momento muy difícil, muy doloroso. Y el hermano me contaba, hermano, no sabes cuánto el Señor me ha fortalecido por medio de cada mensaje de cada uno de los hermanos. No sabes cómo el Señor me ha fortalecido por cada llamada, por cada vez que pude hablar con cada uno de los hermanos. El Señor me ha fortalecido de manera maravillosa, me decía él. Y es verdad, hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado fortaleza en nuestras vidas a través de cada uno de ustedes, por mensajes, porque nos llamaron, porque estuvieron a nuestros lados. Y el Señor nos fortalece de esa manera particular. Maravillosa. Pero esta consolación que recibimos tiene un propósito. Dios nos consuela con un propósito. Y el propósito nos dice allí el versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué nos consuela el Señor? Para que podamos consolar a otros. Con ese consuelo que el Señor nos da, Él nos hace herramientas en sus manos para poder consolar a nuestros hermanos, para poder consolarnos unos a otros. Así como varios de nosotros estuvimos en el seminario estudiando y capacitándonos para luego servir al Señor en las distintas áreas de nuestras vidas, en las áreas que el Señor nos coloque, así también estamos inscriptos. Aunque usted no se inscriba, usted está inscripto en el seminario de la prueba, en el seminario de la tribulación, pero esto es con un propósito. El propósito es que el Señor nos va a capacitar para que podamos servirnos unos a otros a través de la consolación que Él nos va a otorgar en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas situaciones dolorosas. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo es que yo puedo consolarte? ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? Una de las maneras en que podemos hacer esto es estando presente en la vida de nuestros hermanos, conociéndoles, sabiendo de sus necesidades, acercándonos cuando hay un momento doloroso en la vida de los hermanos, estar presentes. Quizás no podemos con nuestra presencia física, pero podemos mandar un mensaje, pero podemos llamar, podemos acercarnos y hablar con nuestros hermanos. Otra manera podría ser callándonos. Sí. Porque, ¿saben lo que ocurre muchas veces cuando hay un momento de dolor? Lo primero que pensamos, y que yo tenía esta idea,
Cuando una persona está sufriendo, lo primero que agarramos es, sí, yo le voy a dar todos estos versículos al hermano y sé que lo voy a fortalecer. Y es importante la palabra de Dios, pero muchas veces es mejor callarnos. Muchas veces es mejor sentarnos al lado del hermano y escucharlo. Muchas veces es mejor llorar, como nos dice la Escritura, llorar con los que lloran y estar al lado de nuestros hermanos. Quizás después el hermano nos va a decir, hermano, ¿sabes qué? Necesito que me compartas un texto de las Escrituras para que el Señor me fortalezca. Quizás eso suceda después, pero es muy sabio en esos momentos de dolor estar presentes y muchas veces callar. Simplemente un abrazo, simplemente llorar y escuchar a nuestros hermanos. Tengo solamente 31 años de edad. Y tengo aquí la mayoría de ustedes son personas mucho más grandes que yo. Y quizás usted se está preguntando ahí, hermano, pero vos me querés hablar a mí de aflicción. Sos un joven. Vos me querés hablar a mí de momentos difíciles. Sí. Hace 10 años, cuando comenzamos con mi esposa y mi familia a servir y a afirmarnos en las cosas del Señor, fallece mi suegro. ¡Wow! ¡Qué momento difícil fue! ¡Qué momento difícil! El Señor nos ayudó. 5 años después, mi esposa pierde un embarazo. Otro momento difícil, de mucho dolor. Luego, a lo largo de los años, internaciones por distintas enfermedades. Hoy estoy sufriendo una enfermedad en mi estómago que complica mi alimentación. Pero yo le quiero decir todas estas cosas, no para que usted ahora diga, pobrecito el hermano, y se compadezca de mí. No, hermanos, no quiero yo ser reconocido. ¿Sabe por qué le digo cada una de estas situaciones? Que sé que seguramente ustedes han sufrido mucho más que yo. Mucho más. Seguramente. Mucho más dolor. Pero le digo, ¿sabe por qué? Porque en cada una de esas situaciones el Señor estuvo con nosotros. El Señor nos consoló. De manera que en el mundo no podríamos haber sido consolados. Cuando tu familiar parte de este mundo, no hayan consuelo en ningún lugar, pero sí en el Señor. Cuando un bebé parte de este mundo, en este mundo no encuentras consuelo, pero en el Señor sí encuentras consuelo. Y el Señor nos consoló. El Señor estuvo a nuestro lado y pudimos ver su amor, su misericordia. Y ¿sabes qué? Además, cada uno y muchos de ustedes, algunos son nuevos, pero muchos de ustedes han estado a nuestro lado. Han estado a nuestro lado y han orado y han llorado con nosotros y nos han abrazado. Y el Señor nos ha consolado de manera maravillosa. Y hoy estamos aquí estamos sirviéndoles. Y sé que usted... No quiero ser indolente ni sonar indolente. Sé que usted quizás está experimentando un dolor que quizás no se compara con lo que yo pasé. Pero sí le quiero decir esto. Sí le quiero decir esto, mis hermanos. Dios, si tú eres creyente, Dios te ama. Dios te ama. Él envió a su Hijo para que te salve. Imagínate eso que va a desamparar ahora. Dios te ama y Dios se compadece de ti. Dios se puede compadecer de tus necesidades y de tus dificultades, porque Él es el Dios y Padre de todas misericordias. Él es la fuente de toda misericordia y además es el Dios de toda consolación que nos puede fortalecer y te puede fortalecer, mi hermano. Y además tenemos una familia. Tenemos una familia maravillosa, la cual va a estar y está dispuesta a orar por ti, a estar a tu lado, a consolarte de la manera que sea. Y con el mismo hermano que estuve hablando de esta que les compartí recién, él me decía, ¿sabes qué, hermano? Se acercó un joven y me dijo, hermano, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para poder ayudarte en tu situación.
pero yo puedo orar por ti. Oh, y el hermano se puso a llorar y me dijo, no sabes, hermano, no sabes cómo el Señor me ha consolado. No por las personas, porque la obra del Señor a través de las personas, dice él, el Señor me ha consolado y puedo ver el amor de Dios. Y el hermano estaba pasando por una situación difícil. Entonces, hermano, si tú te encuentras aquí, yo te quiero decir de que no te encierres en tus problemas, que quizás sean difíciles, quizás sean dolorosos, pero no te cierres en tu habitación, en el baño, solo. Tienes una familia que te quiere ayudar, que te quiere fortalecer, y tienes un Dios en el cielo que te ama, que está dispuesto a consolarte y que es un Dios de todas misericordias. Mientras nuestros hermanos pasan para cantar, me gustaría que pudiéramos salir recordando esta verdad. Tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios que nos fortalece. Tenemos un Dios que nos consuela. Y tenemos una familia. Tenemos una familia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ser ese Dios que eres. Padre de misericordias, de toda consolación. Y a ti venimos hoy. Aquí en medio de nosotros hay hermanos que están sufriendo, que están atravesando dolores, Señor. Y como iglesia en esta mañana levantamos nuestras voces para suplicar tu misericordia.